Estimados televidentes, llegamos a la entrevista de la semana. En esta oportunidad nos hace el honor de estar con nosotros el maestro Bolívar Troncoso Morales, un erudito en medio de ambiente y del impacto creciente de la civilización moderna en la ecología, la sostenibilidad del clima y la biodiversidad y el turismo. Bienvenido, Bolívar, al programa. Muchas gracias, amigo Hernández. Un placer compartir con ustedes. Sí. Bolívar, creamos en la memoria el evento que tuvimos juntos hace ya un par de meses, a principios del mes de septiembre en Bávaro, el Congreso de la YAP anual, y ahí tuviste una interesante charla que me impactó mucho y ese intento de traerte acá, pero los compromisos de ambos, pero ya por fin logramos enyuntarnos, como dice. Y en ese sentido quisiera que tú le narraras aquí de apertura y de orientación a los televidentes el tema que tú ponías de la mancha urbana en la República Dominicana y sus efectos en la agropecuaria, particularmente. Desarrollemos ese primer tema. Cómo no, un placer. Mira, en mis funciones de director del Instituto Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, desde mi nombramiento en el 2020, me he dedicado a varios aspectos en el instituto. En primer lugar, la elaboración de la cartografía base, que es requerida para el ordenamiento territorial y todo tipo de proyectos de desarrollo. En segundo lugar, el estudio de una problemática muy seria que nos aqueja en el país, y es el desmedido crecimiento urbano en suelos de categoría 1 del país y categoría 2 del mundo, como es el caso del Valle Oriental del Cibao, la zona comprendida entre Santiago y San Francisco de Macorís. Y con los técnicos nuestros, investigadores en el área de la geografía, en el área de la tecnología, les solicité elaborarme unos mapas con la evolución del crecimiento urbano, fundamentalmente en esos pueblos de la zona de mejores suelos del país y segundo del mundo. Y empezamos a elaborar el crecimiento urbano a partir del siglo XX, mediados del siglo XX, donde ya tenemos información fundamentalmente en los mapas de Google. Y luego nosotros en el instituto, con la cartografía base y otros estudios, logramos hacer una serie de mapas del crecimiento urbano desde 1947 hasta el 2022. ¿Cuáles fueron los resultados? Que fundamentalmente en el Valle Oriental del Cibao, en el Valle de San Juan y otras zonas de altos niveles de producción, Constanza, Jarabacoa, que son valles intramontanos, de origen lacustre, el caso de Santiago, Salcedo, Moca y Salcedo, que es donde están los mejores suelos del país, de mayor agroproducción, y empezamos a ver que esos suelos han sido arropados por un crecimiento urbano desmedido a partir de la muerte de Trujillo. Década del 60 y el censo del 70 ya nos dan un crecimiento desmedido de la población que se va del campo a la ciudad, por múltiples razones. Y una de las razones fundamentales es que cuando Trujillo se controlaba la migración campo-ciudad, eso no se podía. Y con la muerte de Trujillo, pues hay un desbarajuste en las políticas y decisiones de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, y eso pues hizo que el campo se vaciara en esa zona de Santiago, Licey al medio, Moca, ya eso es una conurbación única.
Salcedo, y los resultados es que el crecimiento de esas ciudades fue arropando los suelos de categoría 1, al punto de que hoy día es una situación sumamente preocupante, porque un país con una limitación en suelos agropecuarios de alta calidad, ocupado por el crecimiento urbano, vamos a llegar en un momento en que este país no va a tener que producir. Sí. Y este país tiene que producir en materia de agroproducción para 10 millones de habitantes, 10 o 11 millones de turistas y los varios millones de inmigrantes, porque se habla de los haitianos. Bueno, pero aquí hay una inmigración venezolana, colombiana, Sí. Y de otras naciones que está generando un crecimiento de una población extranjera impresionante. El turismo, por ejemplo, ha generado una inmigración de extranjeros que vienen a vivir donde hay prácticamente ciudades enteras habitadas por extranjeros. Entonces, ¿qué está haciendo el Instituto Geográfico Nacional? Inició dando talleres a los gobiernos locales como Moca, Salcedo, La Vega, entre otros, explicándole a los gobiernos locales la alta preocupación del Instituto Geográfico de que los suelos agropecuarios están siendo ocupados por la mancha urbana y haciendo recomendaciones, porque no es solamente estudiar la problemática de que las ciudades están ocupando los suelos agropecuarios, sino qué medidas tomar para evitar eso. Y las medidas están fundamentalmente en las políticas de los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que tienen que legislar al respecto, evidentemente con la ayuda del gobierno central. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son las medidas que la geografía en materia de desarrollo urbano plantea para controlar esto? En primer lugar, hay que legislar en los gobiernos locales para regular este crecimiento horizontal desmedido. Y una de las medidas más efectivas en otros países más desarrollados que nosotros, o igual que nosotros, ha sido el crecimiento vertical. Esa es una medida para reducir la ocupación de los suelos agropecuarios con grandes urbanizaciones. Otra medida es estimular la ocupación de los espacios vacíos dentro del centro urbano. No es desconocido en nuestro país cómo se especula con el suelo urbano, y hay gente que tiene dinero, que tiene solares en lugares sumamente estratégicos en materia de especulación del suelo y no construyen. Sí, engordándolo, como dicen. Engordándolo como los puercos para Navidad de los pobres dominicanos de antes, ¿no? Otra medida sumamente importante es, como han hecho otros países, de incentivar, con incentivo evidentemente, la consolidación de los mercados agroproductivos. ¿Por qué? Nosotros en la zona de Moca y Salcedo encontramos urbanizaciones en suelo de categoría 1. Y cuando entrevistamos a los campesinos dueños de esas parcelas, nos decían: lo que pasa es que yo sembré plátano y vino una tormenta, me la tumbó y me quedé endeudado con el Banco Agrícola. Viene un arquitecto, un ingeniero urbanista y me dice: mira, en esa parcela, ¿cuántas tareas tiene? 20, 25 tareas. Yo te ofrezco hacer una urbanización. Yo pongo todo, hago el trazado, la calle, la luz, el agua, y yo te hago multimillonario. ¿Qué voy a hacer?
Se lo entrego al arquitecto o al ingeniero planificador. ¿Eso es fruto de qué, ingeniero? De que en este país no hay seguridad a la producción agropecuaria. O sea, usted tiene una plantación, viene una tormenta y se la tumba y usted no tiene garantía. Usted se queda con una deuda al Banco Agrícola. Y el próximo año tiene que endeudarse sobre esa deuda. Entonces, ¿eso es fruto de qué? De que el Estado Dominicano no ha legislado para crear incentivos a la agroproducción que garantice que ese campesino no le va a entregar su parcela a un urbanista para desarrollar proyectos de urbanización que le generan ganancias millonarias tanto al urbanista como al dueño del terreno. Entonces, ese es uno de los problemas más serios que tiene el país y que organismos como el Ministerio de Agricultura, la Junta Agroempresarial Dominicana, los gobiernos locales y el gobierno central deberían hacer una alianza público-privada a través de los gobiernos locales para establecer este tipo de medidas que garanticen que el crecimiento urbano en suelos agropecuarios se va a controlar o a regular. De lo contrario, el futuro de la alimentación en este país tiene un futuro negro, muy negro. Entonces, esas son de las cosas que el Instituto Geográfico está estudiando. Vamos a hacer una publicación sobre la mancha urbana. Ya tenemos más de 20 mapas con la evolución de la mancha urbana de los principales centros urbanos localizados en zonas de suelos de altos niveles de agroproducción. Y la conferencia que le dimos a ustedes en su evento anual de la Junta Agroempresarial es una manera de nosotros motivar al sector agroproductor para que asuma un liderazgo en materia de crear políticas regulatorias para evitar que siga este crecimiento desmedido del urbanismo en las zonas de altos niveles de agroproducción. No, está claro. Hacer la acción del gobierno es clave para poder parar esta situación. Es correcto. Porque lo que tú dices, llora ante los ojos de Dios el que suelo de categoría 2 a nivel mundial. O sea, estamos después de Ucrania. Ucrania es el número 1 y nosotros somos el número 2. O sea, y eso tenemos que valorarlo. Es correcto. Que no va a volver nunca así. Ya después se ocupó y se destruyó, ya no hay forma de recuperar. No se va a destruir la casa ni porque está todo ya. O sea que la única acción es evitar el inicio de ese proceso. Es correcto. Y con lo que tú dices, la construcción vertical, hasta haciendo los edificios de 4 o 5 pisos que se permite incluso sin ascensor, como costo menor, o si no ya en torres más fuertes de 8 o 10 pisos. ¿Cuántas? Una torre de 10 pisos. Un barrio entero. Solamente un nivel, son 10 casas que tú estás evitando. Eso es así. Esa es una solución efectiva. Otra solución efectiva, y ahí es donde entran ustedes los agroproductores, es en incentivar la producción agrícola. O sea, hay que crear mercados nacionales que garanticen que si el campesino tiene problemas en su producción, se le pueda, con un seguro efectivo, recuperar la inversión que hizo. Pero además, que haya mercados agroproductivos que garanticen precios justos, porque eso es un problema. No hay plátano, todo el mundo siembra plátano y cuando viene la producción los precios están en el suelo y no logra recuperar la inversión. Mire, en el Caribe, donde nosotros estamos, en esta zona, hay 30 territorios y naciones, de las cuales el 90% no producen lo que consumen. Guadalupe, Martinica, San Jorge. O sea, la mayoría abrumadora de las islas del Caribe oriental no producen y necesitan consumir. Entonces, nosotros tenemos en la misma región donde habitamos, está nuestra isla, nosotros tenemos uno de los mercados más
seguro, con muy buenos precios, para colocar nuestra agroproducción en esos mercados. Y buscamos las estadísticas, los indicadores de qué nosotros exportamos para esas Antillas orientales. Y da pena. Da pena que, siendo dominicano, el granero agrícola número 1 de las Antillas no coloque toda esta agroproducción o un alto volumen de la agroproducción en esas islas. Sí. Es penoso. Yo representé al Ministerio de Turismo 8 años en el Comité de Turismo de la Asociación de Estados del Caribe. Y yo iba mensualmente a esas reuniones, en cada isla se hacía una. Y cuando se buscaban las estadísticas, cuando empezábamos a trabajar con lo que es el comercio, da pena que República Dominicana... Lo que exportan es que hielo y agüita de botella, cosas, eso es lo que mandan. Y agregados. Y cosas y materiales de construcción. Es terrible eso. Sí. Eso es terrible. No, te narro que tú sabes que mi papá fue siempre aunque era abogado, era un impulsor de las cosas y viviendo en Constanza todavía, que es donde se radicó cuando se casó. Estamos hablando de los años 50, a principios de la década de los 50. Él, dentro de su chispa, desarrolló una idea de exportar a las islas del Caribe. Y llegó ahí por Tortuguero, ahí en Azua, llegó a hacer un par de embarques de repollo a estas islitas pequeñas, Puerto Rico una vez y otras islitas más. Pero después vino, una vez lo llamaron, tú sabes, los servicios de inteligencia, y le dije, ¿qué usted que está saliendo fuera del país tanto? Y yo, ¿qué? Venga, le quitaba el pasaporte y ahí acabó el proyecto. O sea que... No hay política de Estado. Entonces, pero yo te digo, eso el Estado interviene y yo creo que si no hay crearla, el gobierno actual que tiene mayoría en el Congreso, leyes taxativas de que se delimite las ciudades, que si yo creo un esquema, ¿cómo se ve en otros países? Debe haber un límite que diga, hasta este punto, y aquí a aquí se puede desarrollar la ciudad. Fuera de ahí ya el terreno no urbanizable, que si yo crear una categoría. En eso estamos, porque lo hay, ¿no? La mayoría de los países del mundo tienen normativas en los gobiernos locales de lo que es crecimiento urbano, hacia dónde debe crecer la ciudad, hacia dónde no debe crecer y establecer límites. En eso estamos con la ley de ordenamiento territorial. Mire el problema que yo le puedo decir. Santiago tiene hacia el oeste terrenos o suelos que no tienen niveles importantes de fertilización. Y Santiago no crece hacia el oeste o hacia el suroeste, que es donde están. Hacia el este, Santiago, Licey, Almedo y Moca están unidos. ¿Y qué hay ahí? Y hacia La Vega, cuando tú cruzas el cruce de la presa Tavera, que después hay como una pendiente grande ahí, de que tú llegas a ese punto, ahí ya tú ves Santiago. Santiago, eso es así. Y esa zona oriental de Santiago, ¿qué son? Los mejores suelos. Entonces, no hay ni política de los gobiernos locales, ni política del gobierno central para regular el desmedido crecimiento urbano de nuestra ciudad, lamentablemente. No. Bolívar, pero hablando ya y primero antes de expandirnos a los temas puntuales, es importante, yo creo que quizás comenzamos, como decía atrás para adelante, que tú nos digas cuál es el papel del Instituto Geográfico Nacional y algo de su historia, su fundación, que nos ayuda a generar un poco de cultura en ese sentido. Mira, el Instituto Geográfico Nacional es un organismo que de recién creación, cuando en la mayoría de nuestros países iberoamericanos, esos institutos se crean en el siglo XIX, 1880 y pico. Yo fui desde el 1975 becario del Instituto Panamericano. Y del 2002 al 16 fui presidente de la sesión dominicana. Y ahora del 20 al 28 soy presidente. Y en esas asambleas que se hacen en diferentes países, por ejemplo, yo me voy el domingo a Chile, a la asamblea número 25, yo le solicitaba a las autoridades internacionales
porque esto es un organismo especializado de la OEA, que le escriban al gobierno dominicano para que se cree el Instituto Geográfico Nacional, que nunca existía el de la UAS, que Trujillo se lo pasó a la UAS y Balaguer no le daba presupuesto, todavía es un elefante blanco. Y como no había un instituto, Balaguer en el 1983 crea por decreto el Instituto Cartográfico Militar, que su función esencial, y así tiene que ser, es desarrollar la cartografía de la seguridad nacional. Entonces, ese instituto no tenía recursos para aportar y por eso surgieron gente que negociaban con los mapas mal hechos del país. Pero explícanos, para poder entender un poquito, cartografía y geografía, ¿cuál es la línea de separación? Porque cuando se crea el instituto, sí, lo que trabajamos el proyecto de ley, lo creamos con 3 direcciones. Primero, la dirección de geodesia, que cuando yo llego en el 20 no existía, yo la creé. ¿Qué es la geodesia? Es la que mide la estructura física de nuestro territorio y es la que establece los puntos de georreferenciación, latitud y longitud. ¿Por qué? Porque nuestra isla se mueve, se desplaza. Y cuando tú tienes un punto georreferenciado y en 10 años vas a ese punto, ya no está ahí. Mucho más cuando los terremotos desplazan los bloques físicos. Ese es el papel de la geodesia. Entonces, tiene la dirección de geodesia, tiene la dirección de geografía. La dirección de geografía es la que estudia el comportamiento de la población en el territorio, la dinámica. Eso que estamos estudiando de la mancha urbana, eso es la dinámica de la población. Eso es una de las funciones de la geografía. Porque la geografía es la ciencia que estudia la relación del ser humano en su territorio. Toda la dinámica ambiental, urbana, económica, etcétera, etcétera. Por eso está la geografía económica, la geografía humana, la geografía de la población. Y en tercer lugar está la dirección de cartografía. ¿Qué hace la dirección de cartografía? Que con la georreferenciación de la geodesia y los estudios de la dinámica de la población en el territorio, entonces elabora la cartografía base, que son los mapas donde tiene todo lo que hay en el territorio y a partir de esa cartografía es que entonces se hacen lo que se llama la cartografía temática. Por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial, ¿qué es lo que va a hacer? Toma esa cartografía que nosotros estamos elaborando en este momento para ordenar el territorio en función de qué, del crecimiento urbano, de la delimitación de la agroproducción, de la zona de alto riesgo. Eso es el papel de la cartografía. Entonces, con esas 3 direcciones, este Instituto Geográfico Nacional tiene que preparar esa cartografía para que organismos como el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Estadística, el Ministerio de Agricultura, entre otros, puedan coger esos mapas y hacer los mapas temáticos para el ordenamiento, para los censos, para la agroproducción, etcétera, etcétera. O sea que este instituto juega un papel de primer orden para ofrecer los instrumentos que van a permitir el desarrollo nacional a todos los niveles. llevar una data real. Es correcto. No está claro. Es correcto. Hay una frase que me impactó en los documentos que tú me facilitaste que dice, comprometido con Dominicana, un proyecto de país hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué tú quieres enfocar con eso, Bolívar? ¿Cómo no? Tú sabes que en la Asamblea de Naciones Unidas del 1987, donde nuestro país participó porque es signatario, se creó un nuevo modelo económico para un desarrollo organizado, un desarrollo con miras a preservar los recursos naturales hacia el futuro. Y ese modelo económico se llamó sostenibilidad, que se fundamenta en 3 pilares.
sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y cultural, que es el ser humano. Entonces, eso fue rectificado en la cumbre de Río de Janeiro de 1992, y nuestros países y nuestros gobiernos asumieron el modelo de la sostenibilidad como el modelo que debe predominar en las políticas nacionales, las políticas de los gobiernos locales. Entonces, en vista de eso, cuando llegamos al Instituto Geográfico en agosto del 2020, nos hemos propuesto que este instituto, todo lo que aporte en materia de investigación, en materia de elaboración de cartografía, en materia de geodesia, toda esa política del instituto vayan concatenadas con lo que es la sostenibilidad. Esa es la orientación que hemos dado a todo lo que es la implementación de la ley 208-14 que crea este Instituto Geográfico. La sostenibilidad, tú te refieres a la parte de lo que es medioambiental, básicamente. No, esos tres aspectos. Bueno, O sea, primero el medio ambiente. sí. Si hay un manejo sostenible del medio ambiente, si hay un manejo sostenible de las expresiones del hombre, la organización social del hombre en un territorio, entonces vamos a tener una economía sostenible. Por eso le dije que son tres los pilares que fundamentan la sostenibilidad de un país, de un territorio, y nuestro instituto va orientado hacia esa política. Sí, tenemos que hacerlo porque Bolívar, lo que yo veo, si no mantenemos la capacidad de producir alimentos, ¿qué hacemos hablando de que vamos a crecer turismo, que necesitamos llegar a 12 millones, a 15 millones? ¿Con qué lo vamos a alimentar? Vamos entonces a importar los alimentos. O sea que en una realidad Claro. tenemos que marchar por ahí. ¿Qué es lo que pasa en esas islitas chiquitas? Sí. Aquí una habitación de hotel anda en un promedio de $150. En esas islitas anda en un promedio de $200 a $300. ¿Por qué? Tienen que aumentar el costo de los servicios porque tienen que importarlo todo. Sí. Hacia ahí vamos nosotros. Y eso es preocupante porque un turismo sin alimentación no puede crecer en los niveles que lo está haciendo ahora. Sí, pero Bolívar, me nace una inquietud. Tú conoces este país como es. Estos ayuntamientos locales, ¿cómo se va a hacer que ellos puedan ejecutar estas directrices, que se impongan leyes nuevas o lo que fuera, o se reformulen, conociendo uno la manipulación y las cosas que se dan? Que es una realidad, estamos aquí hablando con la carta virada, como dice. Eso es así, pero yo como experto en tres áreas del saber humano, que desde la década del 1970 estoy como un humilde técnico aportando a la educación y el desarrollo de nuestro país, digo que las naciones, las sociedades, los pueblos no se suicidan. ¿Por qué digo que no se suicidan? Porque estamos encaminados con todo lo que hemos analizado aquí hacia una situación de increcimiento, o sea, crecimiento negativo. De crecimiento, digamos. O descrecimiento. Entonces va a llegar un momento en que los gobiernos locales o le dan respuesta a las medidas para regular este crecimiento urbano o vamos hacia un fracaso total. Entonces yo personalmente soy muy optimista. Yo digo que cuando los gobiernos están estrangulándose, ellos buscan los mecanismos de resolver eso. Y creo que vamos hacia ese camino. Por ejemplo, la aplicación de la ley de ordenamiento territorial lleva hacia eso, a que el territorio se organice y que las zonas de agroproducción no se utilicen en desarrollo urbano. Entonces, es lento. O sea, estos países nuestros dan 5 pasos adelante y 6 hacia atrás. Pero yo soy optimista, yo confío de que el estrangulamiento de un crecimiento no sostenible nos va a inducir a que los gobiernos locales asuman como gobiernos locales
técnicos que garanticen un cambio de política hacia un desarrollo sostenible. Ojalá se tome conciencia a nivel de las autoridades locales de esa situación y del gobierno central, lógicamente, que tiene que haber un impulso. Eso es mancomunado todo como país. Tiene que ser así. Y el hecho de que hoy día disfrutemos de una ley de desarrollo público-privada, eso es un camino hacia allá. ¿Está claro? La alianza público-privada. Es un camino hacia allá. Y esa ley tiene que aplicarse en los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen que asumir política público-privada con el gobierno central para que garanticen un cambio de política en los gobiernos locales y tracen medidas que garanticen el no uso de los suelos agropecuarios en urbanismo, entre otras medidas. Sí, que los permisos de cualquier proyecto tengan bajo la sombrilla de que hay que primero cumplir esa ley. Es correcto. No está claro. Pero ya cerrando y para que no se nos quede, ¿quién fue José Joaquín Hungría Morel? Porque eso es importante. Claro. José Joaquín Hungría Morel fue un ingeniero que se especializó en cartografía, en geografía, con esos españoles que Trujillo trajo a finales de los 30 y principios de los 40 del siglo XX, con los cuales se creó el instituto, se llamaba Cartográfico Militar, que fueron los que hicieron los primeros estudios geográficos del país, fueron los que entrenaron a los dominicanos, como el ingeniero José Joaquín Hungría Morel y Oscar Cucurulo, que hizo la primera geografía moderna en 2 tomos. Se quedó el tercer tomo por los conflictos en la UAS y se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos. Un ingeniero enganchado de geógrafo. Entonces el ingeniero Hungría fue el que dirigió en el 1954 la primera cartografía base del país, que es la que hasta ahora ha existido, que es la cartografía base 1 a 50.000 del país, que se hizo con el Pan American Geographic, que es el organismo de los Estados Unidos que vino a ayudar a hacer la primera cartografía de todos los países hispanoamericanos. Entonces, él dirigió eso, fue uno de los pioneros en la cartografía, en la geografía. Fue 54 años director del Instituto Geográfico Universitario, desde que era militar hasta que pasó a la UAS y hasta que murió en el 2002. Y fue, además, el que dirigió el primer estudio importante que se hace en el país, que fue el inventario de los recursos naturales que hizo la OEA 1965-67, que consta de 2 volúmenes y 12 mapas, que fueron los primeros mapas modernos. El ingeniero Hungría dirigió el primer mapa geomorfológico que le llamaban topográfico en el año que salió en el 1974. De manera que, pero además fue catedrático, profesor mío en la primera carrera de geografía, que fue Educación, Mención, Historia y Geografía, que se crea con la UNESCO en el año 1970 en la UAS, que es de donde yo egreso. Entonces, los aportes, bueno, hizo la primera publicación de regiones geomorfológicas de la isla, que luego yo modernizo y lo publico en el 1985 y que ha tenido 6 ediciones y que ahora lo estoy actualizando para publicarlo el año que viene con la cooperación de geógrafos haitianos, que sería un volumen más completo de regiones geomorfológicas de la isla española de Santo Domingo. Entonces, con todo ese aval y esos aportes que hace el ingeniero Hungría a la cartografía, a la geografía dominicana, propusimos que ese instituto llevara el nombre de él, porque es uno de los profesionales que más ha aportado desde los años 40 al desarrollo de la geografía y la cartografía dominicana. Yo creo que hemos abundado mucho el tema, un poco científico, pero es orientador
y demostrando que hay una realidad nacional que tenemos que enfrentar con este problema. Eso que es. ya no podemos esperar más para poder comenzar a buscar soluciones. Que están ahí, todo lo que tú has explicado. Claro, y el instituto tiene el expertise de técnico y tecnológico para darle respuesta, sea al gobierno local, al gobierno central lo está haciendo. Nosotros somos los que estamos produciendo la cartografía para el ordenamiento territorial. Sí. Se está trabajando en eso, básicamente con consultores internacionales, y estamos ahí investigando y aportando con los pocos recursos que tenemos para coadyuvar al desarrollo de la nación. Bueno, ojalá sigan recibiendo apoyo y se tome conciencia a todos los niveles de esta problemática y podamos revertir esto y poder, como dice, mantener el país salvo y salvo para el futuro. En eso estamos, ingeniero. Sí. Un placer por Gracias por tu disertación tan edificante y creadora de conciencia y que los sectores que tienen que ver con este tema tomen carta en el asunto y dinamicen las acciones del lugar. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos a esta misma hora el próximo sábado y pasen buen día.